Mientras el American Torpedo Boat PT-109 patrulla en las Islas Salomón en la noche oscura del 2 de agosto de 1943, un destructor japonés salió de las sombras en el rango de punto. Antes del capitán del bote, el teniente John F. Kennedy, puede reaccionar. Hubo una colisión destrozante. PT-109 fue cortado por la mitad, dispersando a la tripulación y comenzando una historia de supervivencia que haría de Kennedy un héroe de guerra y iniciaría sus ambiciones políticas de posguerra. Cuando John F. Kennedy entró en el brazo de torpedo de la Marina de los Estados Unidos en septiembre de 1942 como un posible comandante de botes, no fue un accidente. Su padre, Joseph Kennedy, había pasado semanas antes para asegurarse de que se recomendaría a su segundo hijo. Kennedy, Sr., se centró en establecer a sus dos hijos mayores para posibles carreras en la presidencia en el futuro y estaba interesado en que John debería, en palabras del reconocido capitán de botes John Bulkley, entrar en botes PT para la publicidad, para que los veteranos voten después de la guerra. Después de completar la capacitación en abril de 1943, el teniente Kennedy tomó el mando de Motor Torpedo Boat 109, parte del Escuadrón 2 de Torpedo Boat, con sede en Tulagi, en las Islas Salomón. El 15 de julio, el bote de Kennedy fue ordenado hacia adelante al puesto avanzado recién capturado en Rendover, justo en la línea del frente del avance aliado por los Salomones. Alrededor de 25 barcos de varios escuadrones se colocaron aquí bajo el mando del teniente comandante Thomas Warfield. PZ-109 participó en operaciones diseñadas para acosar líneas de suministro japonesas y apoyar a otros activos de aire y naval aliados en el área. Los botes de torpedos operaban por la noche, que ofrecían la mayor ocultación de aviones japoneses y barcos de superficie, pero también causaron problemas de comunicación crónica, especialmente porque se les ordenó mantener un estricto silencio de radio. En la noche del 17 de julio, 12 de los barcos de Warfield atacaron una columna de destructores enemigos al sur de la columna Bangara. Se lanzaron 10 torpedos y todos se perdieron, lo cual era también, como los destructores eran de hecho estadounidenses y habían sido identificados erróneamente. 2 semanas después, la flotilla de Warfield recibió inteligencia de que una gran operación de reabastecimiento para la guarnición japonesa en Vía fue planeado para la noche del 1 de agosto, para ser llevada a cabo por una fuerza de destructores. A Warfield se le ordenó desplegar sus barcos en el Belagov para interceptar los buques enemigos. Los estadounidenses tenían 15 barcos de torpedos disponibles, de los cuales 4 estaban equipados con radar. Warfield dividió su fuerza en 4 grupos, cada uno encabezado por un bote de radar, y los desplegó en una serie de líneas de piquete para emboscar a la fuerza enemiga a medida que avanzaba hacia el sur. PT-109 fue asignado a la División B. El grupo más septentrional estacionó en la costa occidental de Colombangara y dirigido por el teniente Henry Brantingham. Al final de la noche del 1 de agosto, los botes de torpedos estaban en posición. Para mantener la sorpresa, todos estaban bajo silencio de radio, con cada bote dependiendo de mantener el contacto visual con los botes por delante en lo que era una noche oscura y sin luna. Poco después de la medianoche, el PT-159 de Brantingham recogió contactos enemigos en el radar que se dirigen hacia ellos a 15 nudos. Brantingham giró su bote hacia el enemigo, seguido por el teniente, el PT-157 de Lipnau. Pero los otros 2 botes en su división habían perdido de vista a su líder y, como estaban bajo silencio de radio, no tenían forma de saber qué estaba pasando. Brantingham y Lipnau presionaron su ataque. Pronto se pusieron bajo fuego intenso mientras se alineaban y luego dispararon sus tubos de torpedo. Todos se perdieron y los 2 barcos se volvieron directamente a casa, según lo ordenado por el teniente comandante Warfield. Esto dejó a Kennedy's PT-109 y PT-162 completamente ciegos, sin idea de que se había producido un compromiso con los japoneses. Sin señales de su líder de la división, los 2 barcos se volvieron hacia el sur, dirigiéndose lentamente hacia la isla de Gizo. Mientras tanto, la batalla de Blackheath Strait estaba descendiendo rápidamente a una farsa para los estadounidenses. Divisiones. Los ataques por divisiones A y C fueron de la misma manera que el primer compromiso, con el barco principal usando radar para localizar un ataque y otros detrás de tener poca idea de lo que estaba sucediendo. Cada vez que se retiraban los botes de radar, dejando a la artesanía restante ciega, con algunos que lanzarán ataques descoordinados cuando vieron al enemigo por casualidad. A las 12:30 de la mañana, los estadounidenses habían disparado 24 torpedos y cada uno perdió el objetivo, permitiendo que los barcos japoneses lleguen a Tver
sin rasguños. Cuando los destructores comenzaron su pierna de regreso 1 hora y media después, un puñado de botes descoordinados los esperaban. En el puente de PT-109, Kennedy y su tripulación se prepararon, ojos fijos al horizonte. De repente, a las 2:27 de la mañana, salió un grito de Harold Marney en la ametralladora de estribor. Enviar a las 2 en punto. Kennedy levantó la vista y, efectivamente, se avecinaba de la niebla al rango de quemarropa el destructor japonés Amigiri, eclipsando el pequeño bote de torpedos. Los estadounidenses no tuvieron tiempo para reaccionar. Kennedy giró el bote hacia el destructor con la esperanza de disparar un torpedo por su garganta, pero Amigiri siguió el giro, yendo duro para estribar para mantener un curso de colisión. Segundos después, Amigiri se estrelló contra el frágil casco de madera de PT-109, desgarrándolo por la mitad. Una gran bola de fuego estalló cuando se encendió la gasolina en los tanques del bote. Cuando la llama disminuyó, todo volvió a estar oscuro mientras los barcos japoneses continuaban en su camino. 11 de los tripulantes de PT-109 habían sobrevivido, aferrándose a la sección de arco aún a flote. Durante un tiempo, la tripulación permaneció allí, con la esperanza de que un bote PT cercano hubiera visto lo que había sucedido y ven a buscarlos. Pero y después de unas horas, la llegada de la mañana reveló solo un mar vacío. La tripulación de PT-109 estaba sola. Los restos se desplazaron lentamente hacia el sudeste hasta el 2 de agosto, y lentamente comenzaron a hundirse. A la 1 de la tarde parecía probable que pronto caiga por debajo de las olas por completo, por lo que la tripulación tendría que tratar de secar la tierra. El problema era que las islas más cercanas eran Columbangara al norte y Gizo al sur, las cuales estaban ocupadas por tropas japonesas. No es capturado el teniente. Kennedy sugirió que intentaran hacer una pequeña isla más lejos al este, conocida como Isla Pudín de Ciruela, que parecía demasiado pequeña para que valga la pena guiar por el enemigo. El problema era que esta isla estaba a más de 3,5 millas de distancia, y de la tripulación sobreviviente, Patrick McMahon, estaba muy quemada y otras 2 no podían nadar en absoluto. Sin embargo, partieron a las 2 de la tarde, con la mayoría de la tripulación agrupada alrededor de una balsa improvisada de madera para soportar a aquellos que no podían nadar, mientras Kennedy nadó a distancia con McMahon en su espalda. Era una hazaña extraordinaria de resistencia física, millas de natación sobre mar abierto en calor tropical a la vista de cualquier avión o barco japonés que pase. Después de 4 horas, a las 6 de la tarde, Kennedy y McMahon llegaron a la isla, unidos poco después por los otros 9 sobrevivientes. Mientras tanto, de vuelta en Randover, se había observado la pérdida de PT-109. Los equipos que habían visto la inmensa bola de fuego informaron que pensaban que era probable que el bote había caído con todas las manos, y no se lanzaron intentos de encontrar sobrevivientes al día siguiente. Pero este no fue el final de todas las esperanzas para la tripulación de Kennedy, ya que el final del bote también había sido presenciado por 2 observadores de la costa aliados incrustados en secreto en Columbangara: el subconutenante de Nueva Zelanda, Arthur Evans, y el cabo del ejército de los Estados Unidos, Benjamin Nash, trabajaron con la ayuda de los isleños locales de Salomón para reunir inteligencia sobre los movimientos y posiciones japoneses y una ayuda para recuperar aviadores aliados caídos. El 2 de agosto, los 2 observadores de la costa rastrearon los restos de PT-109 a medida que avanzaba hacia el sureste. Subleton Evans puso la voz a su red de exploradores locales para vigilar a cualquier sobreviviente. De vuelta en la isla de Pudín de Ciruela, Kennedy no estaba preparado para simplemente esperar el rescate, ya que la falta de agua dulce y alimentos, donde se les puso un reloj en su supervivencia. Cuando la noche cayó el 2 de agosto, remiló solo en el pasaje de Ferguson con la esperanza de atraer la atención de un bote PT que pasaba, pero ninguno pasó. Kennedy finalmente regresó a su tripulación a la mañana siguiente, después de luchar toda la noche contra castigar las corrientes. La noche siguiente, la alférez Barney Ross hizo el mismo viaje, nuevamente sin éxito. Para el 4 de agosto, la situación para la tripulación varada estaba desesperada, mientras el hambre y la sed agravada por el agotamiento. Desesperado por encontrar comida y agua, Kennedy organizó el grupo para nadar a la isla más grande de Olasana, a 1 milla al sur. Una vez más, Kennedy llevó a McMahon sobre su espalda para un trabajo sobre aguas abiertas que tomó varias horas, mientras la tripulación luchaba contra una corriente dura. Kennedy y los demás estaban preocupados de que esta isla pudiera tener tropas japonesas, pero en esta etapa estaban lo suficientemente desesperadas como para arriesgarse. Cuando llegaron a Olasana, estaban amargamente decepcionados. No había tropas japonesas allí, pero tampoco hay agua dulce y poco para comer aparte de algunos cocos inmaduros. Para empeorar las cosas, el clima se deterioró, lo que significa que no podían salir al pasaje de Ferguson esa noche. A la mañana siguiente, 5 de agosto, la situación de los sobrevivientes de PT-109 era sombría, pero Kennedy se negó a rendirse.
Esa mañana tomó el alférez Ross y nadó hasta la isla de Nauru, otra media milla al sureste, donde se encontraron con el naufragio de una barcaza japonesa, cerca de la cual encontraron una pequeña cantidad de comida y agua junto con una pequeña canoa. No fue mucho, pero en ese momento fue todo. Al mismo tiempo, los isleños de Salomón, Byukugaza y Ironi Kumana también estaban en Nauru, investigando los mismos restos de barcaza. Los dos hombres eran uno de los equipos de exploradores locales que trabajaban para el observador de la costa, Red Evans, y normalmente estaban atentos a los aviones y barcos japoneses para informar sus movimientos. Pero cuando se acercaban a la orilla, esta vez vieron a dos hombres malvados y descuidados que acechaban en la isla. Suponiendo que eran sobrevivientes japoneses de lo que le había sucedido a la barcaza, los dos exploradores se detuvieron en seco y remaron. Lo que sucedió después fue pura oportunidad. Poco después de dejar a Nauru, Gasser descubrió que tenía sed y persuadió a Kamala para que se detuviera en la cercana isla de Olasana para encontrar un coco para beber. Allí encontraron más hombres quemados por el sol e inicialmente creían que también eran japoneses. Tomó la aparición del alférez Leniton, que poseía una sorprendente barba rubia que lo marcaba como claramente no japonés, que convenció a los exploradores de que eran estadounidenses. De hecho, desde aquí comenzaron a suceder cosas. Los dos exploradores llevaron a Kennedy al sublieutenante Evans, quien organizó la comida y el agua para los sobrevivientes estadounidenses. Luego hicieron un viaje sin parar de 15 horas junto con un tercer explorador, John Carey, a la isla Robiana, un puesto avanzado estadounidense desde el cual se podría hacer un contacto con la base de torpederos en Rendover. Ahora consciente de la supervivencia de la tripulación de PT-109, el teniente comandante Warfield autorizó un intento de rescate. Esa noche, el PT-157 del teniente Lipnauer fue enviado al norte, llevando a las 3 guías locales y, casualmente, 2 reporteros que estaban visitando la base en ese momento. El solitario bote de torpedos se abrió paso lentamente a través del agua abierta, manteniendo su velocidad baja para minimizar su estela. Finalmente recogió a Kennedy antes de continuar con Olasana y el resto de la tripulación afligida. Lo recogieron, se dieron la vuelta y a las 5:15 de la mañana del 8 de agosto regresaron a Rendover. 6 días y 3 horas después de ser destrozada, se salvó la tripulación maltratada de PT-109. Había sido una prueba extraordinaria para la tripulación. Pronto fueron evacuados a Tulagi para la recuperación y el tratamiento para los heridos más graves entre ellos, especialmente McMahon. Él y William Johnston fueron trasladados más tarde a otros hospitales, mientras que el resto fueron reasignados a otras unidades después de unas pocas semanas. Para Kennedy, el choque y 6 días de exposición habían empeorado sus problemas de salud ya existentes, pero la historia de PT-109 y su heroísmo en tiempos de guerra durante él se convirtieron en una poderosa herramienta narrativa en su carrera política de posguerra que lo impulsaría eventualmente a la Casa Blanca. Gracias por verlo y no olvides suscribirte y compartirlo para que podamos hacer más vídeos como este y puedas disfrutarlos.